Queridos amigos, bienvenidos a este espacio de reflexión y encuentro con la palabra de Dios. Antes de comenzar, les pido de corazón que se suscriban a este canal y activen las notificaciones. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estos mensajes de esperanza. También les invito a que dejen sus comentarios con peticiones de oración o testimonios. Vuestra participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este mensaje toca vuestro corazón, no duden en compartirlo con aquellos que puedan necesitarlo. Ahora, unámonos en oración y abramos nuestros corazones a lo que Dios tiene para decirnos hoy a través del Salmo 145. Padre Celestial, te agradecemos por este momento. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibir tu palabra. Que cada versículo del Salmo 145 resuene en nuestro interior y nos acerque más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 145 es un hermoso cántico de alabanza atribuido al rey David. Es un salmo acróstico, lo que significa que en el original hebreo, cada verso comienza con una letra sucesiva del alfabeto. Este detalle nos muestra la meticulosidad y el cuidado con el que David compuso esta alabanza, abarcando de la A a la Z, por así decirlo, todos los aspectos de la grandeza de Dios. Comenzamos con el primer versículo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. ¿Cuántas veces nos hemos sentido pequeños frente a los desafíos de la vida? Quizás hoy mismo te sientes abrumado por problemas de salud, preocupaciones financieras o conflictos familiares. Pero aquí, David nos recuerda que tenemos un Dios que es Rey, un Dios digno de exaltación. No importa cuán grandes sean nuestros problemas, nuestro Dios es más grande aún. Cuando David dice, te exaltaré, está tomando una decisión consciente. No está esperando a sentirse inspirado o a que las circunstancias sean perfectas. Está decidiendo alabar a Dios, independientemente de su situación. ¿Y no es eso lo que estamos llamados a hacer también? En los buenos y en los malos momentos, en la salud y en la enfermedad, en la abundancia y en la escasez, nuestra llamada es a exaltar a Dios. Y fíjense en la frase, eternamente y para siempre. David no está hablando de una alabanza pasajera o temporal. Está comprometiéndose a una vida de adoración continua. Me hace pensar en la eternidad que nos espera en la presencia de Dios. Imaginen, queridos amigos, una eternidad alabando a nuestro Creador, libre de dolor, de preocupaciones, de enfermedades. ¿No les llena eso de esperanza? Pasemos al segundo versículo. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí, David nos está enseñando sobre la importancia de la consistencia en nuestra relación con Dios. Dice, cada día te bendeciré. No solo los domingos en la iglesia, no solo cuando las cosas van bien, sino cada día. Es un recordatorio de que nuestra relación con Dios no debe ser intermitente, sino constante. Me hace pensar en mi propia vida. Hubo un tiempo en que mi fe era como una montaña rusa. Alababa a Dios cuando las cosas iban bien, pero me alejaba cuando enfrentaba dificultades. Fue un periodo difícil, lleno de altibajos emocionales. Pero cuando empecé a practicar esta alabanza diaria, independientemente de mis circunstancias, encontré una paz y una estabilidad que nunca antes había experimentado. ¿Y ustedes, queridos amigos? ¿Cómo es su relación diaria con Dios? ¿Le bendicen cada día o solo cuando sienten que las cosas van bien? Les invito a que hagan de la alabanza diaria un hábito. Puede ser algo tan simple como agradecer a Dios al despertar o cantar un himno mientras preparan el desayuno. Estas pequeñas prácticas pueden transformar nuestra perspectiva y nuestra relación con Dios. Continuemos con el tercer versículo. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Su grandeza es insondable. ¡Qué afirmación tan poderosa! Grande es el Señor. En un mundo que constantemente nos bombardea con mensajes sobre nuestra propia grandeza, sobre cómo debemos ser la mejor versión de nosotros mismos o alcanzar nuestro máximo potencial, este versículo nos recuerda dónde está la verdadera grandeza. Y no solo es grande, sino que es digno de suprema alabanza. La palabra suprema
Aquí es crucial. Significa que no hay nada ni nadie más digno de nuestra alabanza que Dios. Ni nuestros logros, ni nuestras posesiones, ni siquiera nuestros seres queridos merecen el nivel de alabanza que merece Dios. Pero es la última parte del versículo la que realmente me conmueve. Su grandeza es insondable. Insondable significa que no se puede medir, que es infinita. Piensen en eso por un momento. No importa cuánto estudiemos, cuánto meditemos, cuánto adoremos, nunca llegaremos al fondo de la grandeza de Dios. Siempre habrá más para descubrir, más para maravillarnos. Esto me recuerda a Romanos 11, versículo 33, donde Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos». Es un recordatorio de que, aunque a veces no entendamos los caminos de Dios, podemos confiar en su grandeza y sabiduría infinitas. Queridos amigos, ¿alguna vez se han sentido abrumados por los misterios de la vida? ¿Por preguntas sin respuesta? Este versículo nos recuerda que está bien no tener todas las respuestas. Nuestra tarea no es entender completamente a Dios, sino confiar en Él y alabarle por su grandeza incomprensible. Pasemos al cuarto versículo. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Este versículo nos habla de la importancia de transmitir nuestra fe a las generaciones futuras. Me hace pensar en mis propios abuelos, en cómo su fe influyó en mis padres, y cómo eso a su vez me ha influenciado a mí. Es un hermoso recordatorio de que nuestra fe no es solo para nosotros, sino que es un legado que dejamos a los que vienen después. Pero no se trata solo de transmitir tradiciones o rituales vacíos. El versículo habla de celebrar las obras de Dios y anunciar sus poderosos hechos. Se trata de compartir testimonios, de contar historias de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Recuerdo una vez, cuando era niño, que mi abuelo me contó cómo Dios le había provisto milagrosamente durante una época de gran escasez. Esa historia se grabó en mi mente y en mi corazón, y ha sido una fuente de ánimo en mis propios momentos de necesidad. Eso es lo que significa anunciar los poderosos hechos de Dios de generación en generación. Queridos amigos, ¿qué historias de la fidelidad de Dios están compartiendo con sus hijos, sus nietos, sus vecinos? Cada uno de nosotros tiene un testimonio que compartir, una historia de cómo Dios ha obrado en nuestra vida. No subestimen el poder de estas historias para fortalecer la fe de otros. Continuemos con el quinto versículo. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Aquí, David nos está invitando a la práctica de la meditación, pero no se trata de vaciar nuestra mente, como algunas prácticas orientales sugieren. Se trata de llenar nuestra mente con pensamientos sobre la gloria y los hechos maravillosos de Dios. Imaginen por un momento la escena. David, el rey de Israel, tomándose el tiempo para meditar en la magnificencia de Dios. A pesar de todas sus responsabilidades, a pesar de los asuntos urgentes del reino, se detiene para reflexionar sobre la grandeza de Dios. ¿Y nosotros? En nuestro mundo acelerado, lleno de distracciones, nos tomamos el tiempo para meditar en la gloria de Dios, para reflexionar sobre sus obras maravillosas. Les desafío a que hagan de esta práctica un hábito diario. Puede ser tan simple como dedicar 5 minutos cada mañana a pensar en un atributo de Dios o en una de sus promesas. El sexto versículo dice: «Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza». Aquí vemos un contraste interesante. Por un lado, David habla de lo que los hombres harán, hablar del poder de los hechos estupendos de Dios, pero luego hace un compromiso personal: «Yo publicaré tu grandeza». Esto me recuerda que, si bien es maravilloso ser parte de una comunidad de fe, donde todos hablamos de las obras de Dios, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad individual de proclamar la grandeza de Dios. ¿Cómo podemos publicar la grandeza de Dios en nuestras vidas cotidianas? Puede ser a través de nuestras palabras, compartiendo con otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero también puede ser a través de nuestras acciones,
viviendo de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Recuerdo una vez que estaba en el supermercado y vi a una anciana luchando para alcanzar un producto en un estante alto. Me acerqué para ayudarla y, en ese momento, sentí que Dios me decía: esta es una oportunidad para publicar mi grandeza. No prediqué un sermón, no cité versículos bíblicos, simplemente mostré amabilidad en el nombre de Jesús. Y eso, queridos amigos, también es una forma de publicar la grandeza de Dios. Pasemos al 7º versículo. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Este versículo nos habla de dos aspectos fundamentales del carácter de Dios: su bondad y su justicia. A menudo, el mundo ve estos dos atributos como opuestos. Se pregunta cómo un Dios bueno puede ser justo, o cómo un Dios justo puede ser bueno. Pero en Dios, estos atributos no están en conflicto, sino en perfecta armonía. La inmensa bondad de Dios se manifiesta en cada aspecto de nuestras vidas: en el aire que respiramos, en el alimento que tenemos, en las relaciones que disfrutamos. Pero su máxima expresión la vemos en la cruz, donde Jesús dio su vida por nosotros. Y su justicia, lejos de contradecir su bondad, la complementa. Porque un Dios que no fuera justo no sería verdaderamente bueno. Su justicia asegura que al final, todo mal será juzgado y todo bien será recompensado. Queridos amigos, ¿cómo están proclamando la bondad y la justicia de Dios en sus vidas? ¿Reconocen su bondad en las bendiciones diarias? ¿Confían en su justicia cuando enfrentan injusticias? El 8º versículo dice: clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Qué reconfortantes son estas palabras. En un mundo que a menudo es duro y despiadado, qué maravilloso es saber que servimos a un Dios que es clemente y misericordioso. La palabra clemente implica que Dios es compasivo, que se compadece de nuestras debilidades. No es un Dios distante e indiferente, sino uno que se conmueve por nuestras luchas y dolores. Y es misericordioso. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos. ¿Cuántas veces hemos fallado, hemos pecado, y sin embargo, Dios en su misericordia nos ha perdonado y restaurado? Lento para la ira, nos habla de la paciencia de Dios. No es un Dios que se enoja fácilmente o que pierde la paciencia con nosotros a la primera falta. Su paciencia es vasta, dándonos oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos y volver a Él. Y finalmente, es grande en misericordia. No solo es misericordioso, sino que su misericordia es abundante, inagotable. No importa cuántas veces fallemos, su misericordia siempre está disponible para nosotros. Esto me recuerda las palabras de Lamentaciones 3, versículos 22 y 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Queridos amigos, ¿están viviendo en la realidad de estas verdades? ¿Reconocen la clemencia y la misericordia de Dios en sus vidas? ¿Están extendiendo esa misma clemencia y misericordia a otros? Continuemos con el 9º versículo. Bueno es el Señor para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Este versículo nos presenta una verdad fundamental sobre el carácter de Dios: su bondad universal. Dice que el Señor es bueno para con todos. No dice que es bueno solo para los que le obedecen o solo para los que creen en Él. Es bueno para todos. Esto puede ser difícil de entender a veces, especialmente cuando vemos sufrimiento en el mundo. Nos preguntamos, ¿cómo puede Dios ser bueno para todos cuando hay tanta maldad y dolor? Pero debemos recordar que la bondad de Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos o entendemos. Jesús mismo dijo en Mateo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre Ma. Jesús mismo dijo en Mateo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La bondad de Dios se extiende a todos,
incluso a aquellos que no le reconocen. Y no solo es bueno, sino que sus misericordias están sobre todas sus obras. Esto incluye toda la creación, desde la más pequeña criatura hasta el más vasto sistema solar. Todo lo que Dios ha hecho está bajo el paraguas de su misericordia. Queridos amigos, ¿cómo podemos reflejar esta bondad universal de Dios en nuestras propias vidas? ¿Estamos siendo buenos no solo con aquellos que nos agradan, sino con todos? ¿Extendemos misericordia a todas nuestras obras, a todo lo que hacemos y a todos con quienes interactuamos? Pasemos al 10º versículo. Te alabarán, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendecirán. Este versículo nos presenta una hermosa imagen de alabanza universal. Todas las obras de Dios, toda la creación, le alaban. Imaginen por un momento el canto de los pájaros, el rugido del mar, el susurro del viento en los árboles. Todo esto es una sinfonía de alabanza al Creador. Y luego están tus santos, es decir, todos los que pertenecen a Dios, que le bendicen. Esta es nuestra llamada como hijos de Dios, unirnos a la creación en alabanza a nuestro Creador. Me hace pensar en Apocalipsis 5, versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Queridos amigos, ¿se unen ustedes a esta alabanza universal? ¿Reconocen la mano de Dios en la creación que les rodea? ¿Elevan sus voces en bendición a Dios cada día? El 11º versículo dice, la gloria de tu reino dirán y hablarán de tu poder. Aquí, David nos está recordando que somos embajadores del reino de Dios. Nuestra tarea es hablar de la gloria de su reino y de su poder. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Hablar de la gloria del reino de Dios es compartir las buenas nuevas de salvación, es contar a otros sobre la paz, la justicia y el gozo que se encuentran en Cristo. Es mostrar al mundo que hay una alternativa al reino de este mundo, un reino donde el amor reina supremo. Y hablar del poder de Dios no se trata solo de contar historias de milagros espectaculares, aunque eso también es importante. Se trata de testificar sobre el poder transformador de Dios en nuestras propias vidas, el poder que nos libera del pecado, que sana nuestras heridas emocionales, que restaura relaciones rotas. Recuerdo una vez cuando estaba luchando con un problema de adicción. Me sentía impotente, incapaz de cambiar por mis propias fuerzas. Fue entonces cuando experimenté el poder de Dios de una manera tangible. Él me dio la fuerza para vencer, para romper las cadenas que me ataban. Desde entonces, no puedo dejar de hablar de su poder. Queridos amigos, ¿qué historias tienen ustedes sobre el poder de Dios en sus vidas? ¿Están compartiendo estas historias con otros? Recuerden, sus testimonios pueden ser la llave que abra el corazón de alguien al Evangelio. Continuemos con el 12º versículo. Para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Este versículo nos recuerda nuestra responsabilidad de educar a las generaciones futuras sobre Dios. No es suficiente que nosotros conozcamos a Dios. Tenemos la tarea de hacer saber a los hijos de los hombres quién es Él y cómo obra. Esto me hace pensar en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Cómo estamos cumpliendo con esta responsabilidad? ¿Estamos compartiendo con nuestros hijos, nietos, o con los jóvenes de nuestra comunidad los poderosos hechos de Dios? ¿Les estamos enseñando sobre la gloria y la magnificencia de su reino? Esto no se trata solo de enseñanza formal en la iglesia o en la escuela dominical. Se trata de aprovechar cada oportunidad en la vida cotidiana para señalar la obra de Dios. Cuando vemos una hermosa puesta de sol, podemos hablar de la creatividad de Dios. Cuando experimentamos su provisión, podemos compartir eso con los más jóvenes. Cuando vemos actos de bondad,
podemos señalar cómo eso refleja el carácter de Dios. El versículo 13 nos dice: Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¡Qué declaración tan poderosa! En un mundo donde los reinos y los imperios surgen y caen, donde los gobiernos cambian y las potencias mundiales se desplazan, el reino de Dios permanece constante. Es un reino eterno que trasciende el tiempo y el espacio. Esto nos da una perspectiva eternal. Nos recuerda que, no importa cuán caótico o inestable parezca el mundo a nuestro alrededor, hay un reino que permanece inmutable. Un reino al que pertenecemos si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Y su señorío, su gobierno, se extiende a todas las generaciones. Esto significa que Dios no es solo el Dios de nuestros antepasados, o solo nuestro Dios, es el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos, y de todas las generaciones por venir. ¿No les da esto una sensación de seguridad y estabilidad? En un mundo que cambia constantemente, donde lo que es relevante hoy puede ser obsoleto mañana, tenemos un Dios cuyo reino y señorío son eternos. Queridos amigos, ¿están viviendo con esta perspectiva eterna? ¿Están tomando decisiones basadas no solo en las circunstancias actuales, sino en la realidad del reino eterno de Dios? El versículo 14 nos ofrece un hermoso consuelo. El Señor sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido caídos en algún momento de nuestras vidas? Tal vez por el peso de las circunstancias, por nuestros propios errores o por las acciones de otros. Este versículo nos asegura que Dios está allí para sostenernos. Y no solo eso, sino que también levanta a los oprimidos. En un mundo donde tantos sufren injusticias y opresión, qué reconfortante es saber que tenemos un Dios que se pone del lado de los débiles y los marginados. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Mateo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nuestro Dios es un Dios que nos invita a descargar nuestras cargas en Él, que promete sostenernos y levantarnos. Queridos amigos, si hoy se sienten caídos u oprimidos, quiero que sepan que Dios está ahí para ustedes. Él no los ha olvidado. Está listo para sostenerlos y levantarlos. Solo necesitan clamar a Él. El versículo 15 dice: Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Este versículo nos habla de la dependencia total que tenemos de Dios y de su fiel provisión. Los ojos de todos esperan en ti. ¡Qué imagen tan poderosa! Nos recuerda que, en última instancia, toda nuestra esperanza y expectativa deben estar puestas en Dios, y Él no nos defrauda. Tú les das su comida a su tiempo. Dios provee, y lo hace en el momento adecuado. A veces podemos sentirnos impacientes, queriendo que Dios actúe según nuestro cronograma. Pero este versículo nos recuerda que Dios tiene su propio tiempo y que es perfecto. Esto me recuerda a mi propia experiencia cuando estaba desempleado hace algunos años. Pasé meses buscando trabajo, sintiéndome cada vez más desesperado. Pero justo cuando mis ahorros estaban a punto de agotarse, Dios proveyó un trabajo que no solo cubría mis necesidades financieras, sino que también me permitía usar mis dones y habilidades de una manera que no había imaginado. Dios proveyó, y lo hizo a su tiempo. Queridos amigos, ¿dónde están poniendo su esperanza hoy? ¿Están confiando en que Dios proveerá para sus necesidades en el momento adecuado? Pasemos al versículo 16. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Qué hermosa imagen de la generosidad de Dios. No es un Dios tacaño o reluctante a bendecir. Abre su mano, un gesto de liberalidad, y colma de bendición no solo a algunos, sino a todo ser viviente. Esto nos recuerda que toda buena dádiva viene de Dios. Como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, pero también nos desafía a ser canales de esa bendición para otros. Si Dios es tan generoso con nosotros, ¿no deberíamos nosotros ser generosos con los demás?
Recuerdo una vez que vi a una familia en mi iglesia que estaba pasando por dificultades financieras. Sentí que Dios me impulsaba a ayudarles, pero dudé, pensando en mis propias necesidades. Entonces, este versículo vino a mi mente, y me di cuenta de que Dios quería usar mi mano para bendecir a otros, así como Él abre su mano para bendecirnos a todos nosotros. Queridos amigos, ¿reconocen las bendiciones de Dios en sus vidas? ¿Y cómo están usando esas bendiciones para bendecir a otros? El versículo 17 declara: «Justo es el Señor en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras». Aquí vemos nuevamente la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia de Dios. Es justo en todos sus caminos, lo que significa que siempre hace lo correcto, lo que es recto y verdadero. No hay injusticia en Él, pero al mismo tiempo es misericordioso en todas sus obras. Su misericordia permea todo lo que hace. Incluso cuando disciplina o juzga, lo hace con misericordia. Esto puede ser difícil de entender a veces, especialmente cuando enfrentamos situaciones que nos parecen injustas. Pero debemos recordar que la justicia de Dios es perfecta, mucho más allá de nuestra comprensión limitada. Me hace pensar en Romanos 11, versículo 33. «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Queridos amigos, confían en la justicia y la misericordia de Dios, incluso cuando no entienden sus caminos. ¿Están descansando en la seguridad de que Él siempre hace lo correcto? El versículo 18 nos ofrece una maravillosa promesa. Cercano está el Señor a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Qué consuelo saber que nuestro Dios no es un Dios distante e inaccesible. Está cerca, está disponible para todos los que le invocan. No importa dónde estemos, no importa lo que hayamos hecho, si invocamos a Dios con sinceridad, Él está cerca. Pero noten la frase, a todos los que le invocan de veras. Esto implica una invocación sincera, de corazón. No se trata de repetir palabras vacías o de orar sin fe. Se trata de acercarnos a Dios con un corazón genuino y abierto. Esto me recuerda las palabras de Jesús en Juan 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Queridos amigos, ¿están invocando a Dios de veras? ¿Se acercan a Él con sinceridad y apertura de corazón? Si lo hacen, pueden estar seguros de que Él está cerca, listo para escuchar y responder. El versículo 19 nos da otra promesa maravillosa. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Este versículo nos habla de un Dios que escucha y responde. Pero noten que se refiere a los que le temen. El temor de Dios no es un miedo paralizante, sino un profundo respeto y reverencia por quién es Él. Cuando vivimos con ese temor reverente a Dios, alineando nuestros deseos con su voluntad, podemos confiar en que Él cumplirá esos deseos, no porque seamos merecedores, sino porque Él es fiel y bondadoso. Y no solo cumple nuestros deseos, sino que oye nuestro clamor y nos salva. ¿No es reconfortante saber que tenemos un Dios que está atento a nuestras oraciones, que escucha nuestros gritos de ayuda? Recuerdo un momento en mi vida cuando enfrenté una crisis de salud. Los médicos no tenían respuestas y el futuro parecía incierto. Clamé a Dios con todo mi corazón, y aunque la sanidad no vino instantáneamente, sentí su presencia de una manera tan tangible que me dio la fuerza para perseverar. Y con el tiempo, la sanidad llegó. Dios cumplió mi deseo, oyó mi clamor y me salvó. Queridos amigos, ¿están viviendo con un temor reverente a Dios? ¿Confían en que Él oye sus clamores y está trabajando para su salvación, incluso cuando no pueden ver los resultados inmediatos? El versículo 20 nos presenta una realidad dual. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Este versículo nos recuerda que Dios es tanto un protector amoroso como un juez justo. Para aquellos que le aman, Él es un guardián fiel. La palabra guarda
Aquí implica una protección constante y vigilante. No es que Dios nos proteja de toda dificultad o sufrimiento, pero sí nos guarda en medio de ellos, preservando nuestra fe y nuestra alma. Por otro lado, el versículo también nos recuerda que Dios es justo y que el mal no quedará impune eternamente. La destrucción de los impíos no es algo que Dios desee. Como nos dice 2 de Pedro 3, 9, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, aquellos que persisten en rechazar a Dios y en hacer el mal, enfrentarán las consecuencias de sus acciones. Esta realidad nos debe motivar en dos sentidos. Primero, a aferrarnos al amor de Dios y vivir en obediencia a Él, confiando en su protección. Y segundo, a compartir el Evangelio con urgencia, sabiendo que hay personas a nuestro alrededor que necesitan conocer el amor y la salvación de Dios. Queridos amigos, ¿están experimentando la protección de Dios en sus vidas? ¿Y cómo están compartiendo las buenas nuevas de su amor con aquellos que aún no le conocen? Finalmente, llegamos al último versículo del Salmo, el versículo 21. La alabanza del Señor proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Qué manera tan apropiada de concluir este hermoso salmo de alabanza. David termina como comenzó, con un compromiso personal de alabar a Dios. Pero va más allá, invitando a todos a unirse en esta alabanza eterna. La frase eternamente y para siempre nos recuerda que nuestra alabanza a Dios no es algo temporal o pasajero, es un compromiso eterno, que continuará incluso en la eternidad. Como dice Apocalipsis 5:13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Queridos amigos, al concluir nuestro estudio de este maravilloso salmo, les invito a hacer de la alabanza a Dios una parte integral de sus vidas, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles, no solo en la iglesia, sino en cada aspecto de su vida cotidiana. Recordemos las verdades que hemos aprendido hoy. Dios es grande y digno de toda alabanza. Su bondad y misericordia se extienden a toda su creación. Él es justo en todos sus caminos y fiel en todas sus promesas. Está cerca de todos los que le invocan sinceramente. Nos guarda y protege, y un día hará justicia perfecta. Que estas verdades arraiguen profundamente en nuestros corazones y se manifiesten en vidas de alabanza continua. Ahora, quisiera guiarlos en una oración final, incorporando los elementos de este salmo. Padre Celestial, te exaltamos y bendecimos tu nombre eternamente y para siempre. Tu grandeza es insondable, tu bondad infinita. Te agradecemos por tu misericordia que se renueva cada mañana, por tu fidelidad que nunca falla. Gracias porque estás cerca de todos los que te invocan de corazón. Perdónanos por las veces que hemos dudado de tu bondad o hemos buscado satisfacción en otras cosas que no eres tú. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas de alabanza continua, reconociendo tu mano en cada aspecto de nuestras vidas, que podamos ser testigos de tu amor y tu poder para aquellos que nos rodean. Ayúdanos a confiar en ti, incluso en los momentos difíciles, sabiendo que tú cumples los deseos de los que te temen y escuchas nuestro clamor. Oramos por aquellos que aún no te conocen, que puedan experimentar tu amor y tu salvación. Usa nuestras vidas como instrumentos de tu gracia. Y finalmente, anhelamos el día en que nos uniremos al coro celestial, alabándote por toda la eternidad. Hasta entonces, que nuestras bocas proclamen tu alabanza y que nuestras vidas sean un testimonio de tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Queridos amigos, mientras concluimos este tiempo juntos, quiero recordarles una vez más que se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse futuros mensajes de aliento y esperanza. Sus comentarios y testimonios son una gran bendición, así que no duden en compartirlos. Y si este mensaje ha tocado sus corazones,
Por favor, compártanlo con alguien que pueda necesitarlo. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga abundantemente.